Buenas tardes, gracias a todos de estar aquí otra vez. Y ahora sí, estamos en la parte donde yo contesto a las preguntas anticipadas. La primera pregunta viene de la Asociación Cana Botican Medical y es, el año pasado me dio un infarto, desde entonces no fumo. La primera consulta es si puedo retomar el hábito. Si es así, ¿cómo sería la mejor forma? ¿Vaporizado? Quiero saber qué diferentes opciones tengo. Además, las variedades también influyen. Sativas descartadas. Entre las índicas, ¿cuáles serían las recomendables? Y si tiene alguna sugerencia, no estaría de más. Se me olvidó añadir que desde el infarto tomo la siguiente medicación por si es de interés para la médico. Por las mañanas, pantoprazol, gastroresistente, bisoprolol para la tensión, ezetrol para el colesterol y prasugrel, un antiagregante. Y por las noches, trinoma, anticoagulante. Bueno, primero, este es una persona que tiene un accidente cardiovascular, una persona que ha tenido un infarto. Y es que también me sorprende un poco si pregunta si puede retomar el hábito. No sé si refiere al hábito de fumar o el hábito de usar cannabis o fumar cannabis. Eso no sé si estaba fumando. Pero es que solo por el hecho de fumar, el hábito de fumar, ese es el factor de riesgo número uno para un infarto. Solo por fumar es muy dañina al corazón, puede aumentar los riesgos de desarrollar muchas enfermedades cardiovasculares y circulatorias. Y entonces, solo por eso no lo recomiendo. Fumar, retomar el hábito, no lo recomiendo. Luego también, si este paciente, porque es una recomendación, el paciente al final hace lo que quiere. Si al final este quiere utilizar cannabis, debería ser asociado en un paciente cardiovascular, porque principalmente los pacientes, si tienen enfermedad de corazón, en mi opinión, debería estar contraindicado. Pero es que la mayoría de las veces tienen un factor de riesgo que se contraindica el uso. Por ejemplo, esa persona, si quiere utilizar índicas, vamos a tener entendido que las variedades índicas de cannabis tienen THC y el THC produce taquicardia. Por ejemplo, el THC aumenta la frecuencia cardíaca y eso es algo contraproductivo a los fármacos que está tomando el paciente. Por ejemplo, el paciente está tomando un fármaco para la tensión, que es el bisoprolol, que se supone que ese bisoprolol lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Pero si está tomando ese fármaco para disminuir la tensión o disminuir la frecuencia, si utiliza el cannabis hace lo opuesto, aumenta la frecuencia. Entonces es un poco contraproductivo utilizar cannabis para eso. Luego también cannabis produce fluctuaciones en la tensión arterial. Ese paciente no ha comentado de que si parece de hipertensión, pero a mí me parece que a lo mejor tiene algo y que tiene una hipertensión. Y hay estudios científicos que también relacionan el cannabis con enfermedades coronarias. Entonces, a contestar, simplemente yo tomar el hábito en sí no lo recomiendo. Luego también el paciente comentó que desde ahí no fuma y desde luego después de tener el infarto. Pero los infartos también hay que tener en cuenta, se pueden producir secuelas y las secuelas pueden ser reversibles o no pueden ser reversibles. Entonces, no queremos estar tomando algo que también, si somos personas predisponentes de tener infartos, no queremos seguir tomando algo que puede a largo plazo producir otro y a lo mejor producir otro efecto que no es reversible. Es solamente lo que hay que tener en cuenta. Si nosotros, o sea, esta persona, este paciente también tiene problema de colesterol. Estaba tomando una pastilla para el colesterol. ¿Y qué es lo que hace? Eso es porque se supone que tiene las arterias con grasa y cuando la luz de las arterias se pone estrecha por la acumulación de esa grasa, se produce un infarto o se produce
un derrame cerebral, ¿no? Es lo que puede pasar. Y entonces deberíamos o tomar esos fármacos para disminuir el colesterol o cambio de estilo de vida, de la dieta. Es un consejo también para este paciente. Si está tomando, no sé, muchos jamones o pan con mantequilla o algo así, debería limitar la ingesta de estos tipos de grasas y comer grasas mucho más sano. Otra cosa es el ejercicio, que es otro cambio de estilo de vida que puede ayudar a ese paciente. Bueno, el paciente también mencionó que estaba tomando muchos fármacos y la mayoría de los fármacos que estaba tomando sí interactúan con el cannabis, que es otra razón porque hay que mirar el caso con más profundidad. Realmente este es un caso para ver el informe médico, a ver otros patologías que tiene asociados y realmente hablar con el paciente, no dar una recomendación así, porque al final la recomendación es toma de decisiones compartidas porque este paciente primero tiene que estar dispuesto a hablar con su cardiólogo, decir que quiere usar cannabis y como sustituto de uno de esos fármacos, porque la mayoría de los fármacos se pueden hacer lo mismo o disminuyen su eficacia cuando se combinen con el tratamiento de cannabis. Entonces, primero el paciente tiene que estar dispuesto a decirlo a su cardiólogo y dispuesto de cambiar, ¿no? Sustituir una pastilla para, para el cannabis. Primero el paciente toma el pantoprazol, que el pantoprazol realmente es como protector de estómago. Eso realmente no tiene mucho que ver con el cannabis, está bien, el paciente puede seguir tomándolo y si no tenía otro más fármaco, está bien. Se puede usar cannabis con el pantoprazol sin problema. Luego el paciente comenta que toma el bisoprolol. Como comenté antes, ¿no? Es un beta bloqueante y eso lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca para prevenir infarto, ¿no? Y si el paciente está usando cannabis, que puede acelerar la frecuencia cardíaca, es contraproductiva. Entonces es otra cosa que hay que mirar. Luego también el otro que estaba tomando es Ezetrol, que es para el colesterol. El cannabis hace lo mismo. El cannabis, si utilizamos cannabis, disminuye los niveles de colesterol en la sangre. Entonces, este paciente tendría que disminuir su dosis. Si estaba con 10 miligramos y se vea que ya no necesita 10 miligramos, se puede bajar a 5. Pero es por eso que también tiene que estar dispuesto de comentar todo eso a su cardiólogo, porque también se va a enterar, ¿no? Cuando hacen las analíticas, cuando miren los valores, entonces al final se va a enterar. Luego también el paciente toma el prasugrel, que es parecido al clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, y eso es para prevenir los trombos o prevenir los coágulos en la sangre, porque como mencioné antes, los coágulos son los que pueden producir los infartos, los derrames, porque se pone estrecha la luz de vaso sanguíneo, no se fluye la sangre y así se pasa un infarto o un derrame. Entonces es muy importante tomar esto, pero ese fármaco es un profármaco. Como he comentado en otros consultorios anteriores, los profármacos que tienen que ver con el cannabis, pues los profármacos realmente son fármacos que no son activos. Nosotros los tomamos y no son activos. Pero cuando pasa por el metabolismo en el cuerpo, cuando se metabolizan, se convierte en nuestro cuerpo inactivo, se convierte en su metabolito activo y la mayoría se interactúa con el CBD. Eso es la otra cosa. Por ejemplo, si el paciente estaba pensando no tomar THC por producir taquicardia, por interactuar con los fármacos de corazón que está tomando, pues luego también miramos el CBD, que el CBD tampoco le vendrá bien si está con estos fármacos. Que lo que hace el CBD es que degrada ese fármaco antes de que se convierta en su metabolito activo. Entonces, ese pastilla no es efectivo. Va a estar tomando la pastilla por gusto. Esa interacción hay que mirar porque luego, como mencioné, puede surgir otros problemas. Y la trinoma también, que es, el paciente estaba tomando, es un fármaco, pero compuesto de varios fármacos, compuesto por una fármaco, bueno, la aspirina y colesterol,
uno para el colesterol. Y el CBD lo que hace es disminuir la actividad de uno de los enzimas que se metaboliza estos fármacos. En los consultorios anteriores había comentado sobre este citocromo P450 que tiene una familia de enzimas que se encarga de metabolizar los fármacos, la gran mayoría de los fármacos que nosotros tomamos. Y el CBD actúa también a ese nivel, así que se puede tener interacciones. Y justo con este fármaco también. ¿Qué pasa? Que el CBD disminuye la actividad de esa enzima que se encarga de degradar el fármaco. Si el fármaco trinoma, si el paciente está tomando trinoma y no se degrada, se queda circulando en la sangre y se acumula, se puede producir toxicidad. Es por eso que este fármaco que hay que ajustar la dosis, disminuir la dosis, porque si no sería como una dosis doble. Entonces, en fin, para este paciente, lo que yo veo que por el momento de todo lo que he visto ahora, no recomendaría cannabis así, ¿no? En el consultorio. Tendría que mirar su informe, hablar con el paciente, pero aún así no sé que si es el mejor, porque siempre tiene que valorar los riesgos y los beneficios. Claro, el cannabis tiene cierto beneficio, pero también hay que mirar los riesgos cuando se combinen con los fármacos. Este es un estudio publicado en 2015 que habla sobre el THC y su actividad de coagulación, que al final las conclusiones eran que el THC tiene propiedades procoagulantes. Entonces, si una persona tiene una historial o antecedentes o está predispuesto a formar muchos coágulos o tiene una coagulopatía, a lo mejor el THC no será el mejor cannabinoide en su caso. A lo mejor sería el CBD. Y eso también yo había comentado antes. Personas, por ejemplo, que no coagulan, que tienen esas patologías que no coagulan, a lo mejor le ven beneficio de THC. Pero si tiene un problema de coagular mucho y se puede producir un infarto, entonces no sería como ese caso de ese paciente. Luego otro estudio publicado en 2020, un estudio americano que habla sobre el impacto de cannabis en los pacientes que tienen traumas. O, por ejemplo, yo me refiero a procesos inflamatorios, ¿no? Que tienen que ir a urgencia por cada cosa. Pues estudiaron esas personas y miraron que cuando esas personas utilizaban cannabis, específicamente el THC, aumentaron los riesgos de formar trombos, que son los coágulos. Así que al final, para este paciente, siempre hay que mirar también los estudios científicos, no todo es opinión, pero también según los estudios científicos hay que basar la decisión, ¿no? Si el paciente, si es mejor seguir con el cannabis o no. Luego, por último, sabemos que el cannabis produce cambios en la frecuencia cardíaca, puede producir taquicardia, pero este estudio muestra puede producir ciertas disritmias en pacientes que tienen factores de riesgos cardiovasculares, como es el caso de este paciente. Entonces, al final siempre hay que ver los riesgos y beneficios en cada cosa, cuál es el mejor para el paciente. Y bueno, yo creo que en este caso es así, no recomendarle de usarlo y si utiliza cannabis, por favor, no fumado, porque aún así aumenta más el riesgo.